Los campos de concentración fueron herramienta de tortura y terror a lo largo de la política nazi entre 1933 y 1945. Se crearon aproximadamente 40.000 campos que ocupaban el extenso conjunto de prisioneros a lo largo de toda Europa. A pesar de que el término campo de concentración es usado genéricamente para referirse a todos los campos establecidos, el sistema de campos incluía el de trabajo, los de tránsito, los de prisioneros de guerra y los de exterminio. Los campos de concentración, junto a las millones de personas asesinadas en ese lugar, claramente marcaron un antes y un después en la historia del mundo, debido a que las personas lograron comprender cómo y por qué ocurrió dicho suceso en el Holocausto, facilitando una mejor comprensión de la violencia masiva en general, así como la importancia de promover los derechos humanos, la ética y el compromiso cívico para reforzar la solidaridad humana, que hasta la actualidad sigue vigente. El primer campo de concentración que se abrió fue Dachau en marzo de 1933. Principalmente era para prisioneros políticos, pero posteriormente se utilizó como un modelo para el sistema de campos de concentración ampliado y centralizado que administraba la SS. Lo que distingue un campo de concentración de una prisión es que este funciona fuera del sistema judicial y los prisioneros no son acusados ni condenados de ningún delito por ningún tribunal. El propósito más importante de los primeros campos de concentración en la década de 1930 fue el de apresar e intimidar a los líderes de movimientos políticos, culturales y sociales que los nazis percibían como una amenaza para la supervivencia de su régimen. Encarcelaban a personas que el régimen nazi percibiera como una amenaza a la seguridad. Estas personas permanecían encarceladas en periodos y tiempos indefinidos. Eliminaban o mataban a las personas y a los grupos pequeños por medio de homicidios alejados del escrutinio público y social. Explotaban a la población de prisioneros a trabajos forzados. Esto surgió a consecuencia de la escasez de la mano de obra. El país de origen de los campos de concentración formó una parte integral del régimen de Alemania nazi entre los años de 1930 y 1945. Se crearon campos de trabajo y de exterminio con el fin de mantener presos y exterminar a judíos, comunistas, anarquistas, socialistas, disitantes políticos, prisioneros de guerra, homosexuales y similares, esclavos, criminales comunes, personas con discapacidades y demás colectivos calificados como inferiores o traidores para lo ideal nazi. La meta de exterminio del pueblo judío sería completada por medio de trabajo forzoso y misericordia. Este fue el compromiso pactado entre los que abogaban por el exterminio inmediato y los que querían aprovechar la mano de obra judía al máximo. El primer periodo corresponde al acceso al poder de los nazis y su consolidación, en la que los campos de concentración fueron destinados a la detención de adversarios políticos del partido nazi, que comenzó muy poco después de que Hitler llegara al poder en enero de 1933. En verano de 1944, los soviéticos también llegaron a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka. Los alemanes habían desmontado estos campos en 1943, después de que la mayoría de los judíos habían sido matados. En enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz, el campo de exterminio y concentración más grande. Los liberadores enfrentaron condiciones inexplicables en los campos, donde pilas de cadáveres estaban sin enterrar. Solamente con la liberación de los campos fue posible exponer al mundo las atrocidades de los nazis. Los prisioneros que sobrevivieron parecían esqueléticos y a causa de las demandas de trabajos forzados y falta de nutrición adecuada. Muchos estaban tan débiles que no podían moverse. La enfermedad era un peligro constante y en muchos campos tuvieron que ser quemadas para prevenir la difusión de epidemias. Los sobrevivientes de los campos enfrentaban un largo y difícil camino a su recuperación. A pesar de los reversos militares y la victoria inminente de los aliados, los campos siguieron existiendo hasta la caída del Tercer Reich en el fin de la guerra. En los campos de concentración se encontraban en ese momento la mayoría de sobrevivientes judíos de Europa, fuera de aquellos que se habían ocultado bajo una identidad aria, asumida, en los bosques u otro escondite, o había huido a territorios soviéticos o que vivían en países libres. Los primeros campos de concentración de Alemania se establecieron poco después del nombramiento de Hitler como canciller en enero de 1945.
sometida al poder de los nazis, la SA, conocidas comúnmente como las tropas de asalto, y las SS, las escuadras de protección, la policía y las autoridades civiles locales, organizaron múltiples campos de detención para encarcelar a los adversarios reales y perseguidos por las políticas nazis. Las SS establecieron campos más grandes en Oranienburg, al norte de Berlín, cerca de Hamburgo, en Dachau, el noreste de Múnich, y en Sajonia. En el mismo Berlín, el centro de Columbia House alojó a prisioneros que estaban siendo investigados por el Gestapo, el policía secreto estatal de Alemania, hasta 1933. Los campos de concentración nazis servían tres propósitos principales: encarcelar a las personas a las que el régimen nazi percibía como una amenaza a la seguridad. Estas personas permanecían encarceladas durante periodos infinitos. Eliminar a las personas y a los grupos pequeños por medio de homicidios alejanos al escrutinio político y judicial. Explotar los trabajos forzados de la población de prisioneros. Este propósito surgió a consecuencia de la escasez de la mano de obra. Después de 1938, la autoridad para encarcelar a las personas en los campos de concentración, la correspondiente exclusivamente a la Policía de Seguridad alemana, formada por el Gestapo y la Policía Criminal. La Policía de Seguridad había tenido, de hecho, esta autoridad exclusiva hasta 1936. El instrumento legal para la encarcelación consistía en una orden de custodia protectora o una orden de custodia preventiva. Después de diciembre de 1937, la policía criminal podía expandir una orden de custodia preventiva para las personas que se consideraban que eran delincuentes habituales y profesionales o que participaban en lo que el régimen defendía como una conducta asocial. Después de que la Alemania desató la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, las enormes conquistas territoriales y los grupos cada vez mayores de posibles prisioneros llevaron a la rápida expansión del sistema de campos de concentración hacia el este. La guerra no cambió la función original de los campos de concentración, como sitios de detención para la encarcelación de enemigos políticos. En el último año de la guerra, a medida de que los animales se retiraron hacia el Reich, los prisioneros de los campos de concentración, judíos y no judíos, sufrieron pérdidas catastróficas desde el hambre, el clima, las enfermedades y los malos tratos. La SS evacuaban además a los prisioneros de los campos de concentración a medida de que el frente se acercaba, porque los nazis no querían que los presos fueran puestos en libertad. Durante este periodo, los campos de concentración también eran lugares donde los prisioneros, en contra de su voluntad, eran objeto de horrendosos y pervertidos experimentos médicos que a menudo tenían resultados letales. Los científicos alemanes experimentaron con prisioneros para determinar el tiempo que la persona fuera de las áreas alemanas podría sobrevivir con una presión de aire reducida y agua congelada. Se llevaron a cabo varios experimentos con prisioneros para encontrar vacunas contra enfermedades contagiosas mortales. Estos experimentos eran criminales y letales, en su mayor parte. También se basaban en una ciencia falsa y fantasías racistas. Entre 1944 y 1945, los ejércitos de los aliados liberaron los campos de concentración. Trágicamente, las muertes en los campos continuaron durante varias semanas tras la liberación. Algunos prisioneros ya estaban demasiado débiles como para sobrevivir. Según los informes de las SS, en enero de 1945 quedaron más de 700.000 prisioneros en los campos. Se estima aproximadamente la mitad de las muertes que ocurrieron en los campos de concentración entre 1933 y 1945 tuvieron lugar durante el último año de la guerra.